organizaciones, varias asociaciones trabajando. Sé que también estamos todos en momentos de cambio, en momentos donde no sabemos bien todavía qué es lo que va a suceder en los próximos días, así que bueno, tenemos que adaptarnos y precisamente en ese aspecto, la red de asociaciones junto con Terraética hemos trabajado en esta serie de talleres en línea precisamente para seguir con el fortalecimiento del sector, tanto de las organizaciones como de los proyectos productivos y emprendimientos. Y diseñamos este taller de elaboración y evaluación de proyectos productivos y queremos dar la bienvenida tanto a las organizaciones, queremos dar siempre también el gran agradecimiento a Jessica Pons, quien lleva la red de asociaciones y fundaciones empresariales de la Fundación Grupo México. También queremos agradecerles a los ahora más de 100 o ya 124 personas que están registradas o que están ingresando. Sé que va a haber todavía más personas, así que bueno, les queremos agradecer mucho su tiempo. Les comento, también les queremos agradecer en especial a una organización, un instituto, una entidad a la que le tenemos especial cariño, a la Financiera Nacional de Desarrollo, y queremos agradecerle al ingeniero Papacostas y evidentemente al ingeniero Delgado, presente por la difusión de este taller, que seguramente les va a ser de gran utilidad, dado que hablamos también de instrumentos financieros y del fondeo, que es uno de los grandes temas y grandes dudas que hay en el sector productivo. Entonces, para arrancar, les comento, bueno, yo soy Roberto Carballo, yo llevo la empresa Terraética, ya tenemos más de 8 años trabajando tanto con organizaciones de la sociedad civil como en temas de proyectos productivos y precisamente nos enfocamos mucho al área de medición de impacto y a innovación financiera. Poco a poco irán conociendo más de nosotros. Antes de comenzar, les quisiera dar un poquito las reglas o las normas para tener un poco de mejor transmisión, precisamente para el tema de que como está cargado el servidor, les vamos a pedir que apaguen sus micrófonos y cierren sus cámaras, precisamente por... ya se me había cerrado el micrófono, ya se volvió a abrir. Precisamente estamos, con eso se evita que se sature el audio. Entonces, por favor, les pedimos a todos, cierren sus micrófonos, cierren sus cámaras y yo en unos minutos voy a cerrar precisamente la mía y se la voy a dejar a otra persona. Jessica, alguien movió algo y estamos viendo a Jessica Lisset. Entonces... Si nos puedes regresar a la imagen, por favor. Perfecto. Me parece que, bueno, entonces vamos comenzando. Les voy a dar de lo que vamos a trabajar hoy. Pero ya han mandado créditos para animales. Puede Eso de, porque no, si lo ves con Lolita, ¿no? Está grabando, el micrófono, porque todos activaron sus micrófonos. Les pedimos por favor desactivar sus cámaras. En la parte de abajo están unos iconos, un icono de micrófono, otro de video. Les pedimos por favor desactivarlos para que el único que esté activo sea el del ponente. Muchas gracias. Y entonces, como últimas reglas es desactivar esto. Ahora les comento el temario de lo que vamos a ver precisamente en estas sesiones que tenemos en las próximas semanas. Vamos a hablar primero, este es un taller de proyectos productivos, y por lo tanto la primera sesión, el día de hoy, vamos a hablar de aspectos básicos y marco general del proyecto. En 2 semanas, el 14 de marzo, vamos a hablar del mercado y creación de valor. El 21 de marzo, es decir, una semana después, vamos a hablar de ingresos, costos y evaluación, para terminar el 5 de mayo, es decir, 2 semanas después, con financiamiento y fondeo. Les quiero presentar al doctor Félix Carballo Garnica. Muchos de ustedes seguramente ya la conocen porque lleva toda la vida mi papá en el sector agrofinanciero, pero para los que no lo conocen, les comento que él es ingeniero agrónomo de la Escuela Nacional
de Agricultura, hoy Chapingo. Tiene estudios de maestría precisamente en el Colegio de Posgraduados de Economía Agrícola y tiene estudios doctorales en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Ha sido, ya quien lo conozca sabe que se ha desarrollado en muchas áreas, ha sido director de Planeación Económica de la Comisión del Río Balsas, ha sido asesor del director general de CONACYT, ha trabajado más de 12, 13 años en FIRA, en los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, ha sido director de inteligencia competitiva sectorial en FOSIR también por muchos años, así que tiene más de 50 años de experiencia en docencia, tanto en Chapingo como en dado clases en el ITAM, ha dado clases en el TEC de Monterrey, ha dado clases en casi medio México. Así que, sin más ni más, les presento al doctor Félix Carballo. Les agradezco mucho su paciencia. Apenas estamos ajustándonos precisamente a todos estos cambios virtuales, así que les agradecemos su paciencia y esperamos que disfruten mucho esta sesión. Recuerdo, apaguen sus micrófonos, por favor, y apaguen Está bien lento. Sí, muy buenas tardes. Vamos a iniciar. Yo quisiera comentarles que, bueno, si tienen ustedes problemas técnicos, no se preocupen, de todas formas, esta sesión se está grabando. Quiere decir que después ustedes la van a poder realizar en línea, tener la oportunidad pues, de manejar todo esto. Les reiteramos la súplica que por favor apaguen sus micrófonos para que el sonido esté limpio. Y déjenme entrar en materia, un tema pues tan importante y tan interesante como el que estamos manejando aquí. Efectivamente, como dijo Roberto, esta es la primera o el primer taller o plática sobre formulación y evaluación de productos productivos. El tema es muy amplio y desde luego no lo podemos cumplir solo en una reunión. Lo que queremos dar es un marco general, aspectos básicos, para después ir abordando en las otras reuniones sobre temas específicos. Ustedes tienen a la vista nuestra presentación. También la podrán bajar, descargar de la página. Entonces tendrán la grabación y la presentación. Así que bueno, si hay partes que no pueden escuchar, pues lo pueden ver pues, con toda tranquilidad después. Quiero mencionar que esta es una continuación también de un taller que desarrollamos sobre aspectos de estadística para no estadísticos. Ese lo pueden ustedes también, ese está ya ahí en la red, lo pueden ustedes bajar. Y muchos de los instrumentos que vamos a utilizar después, en las siguientes reuniones, están contenidos en dicha presentación. Déjenme primero comentarles por qué de los títulos, por qué el concepto que estamos manejando aquí. Esencialmente, le llamamos Tetris, porque como el Tetris, ¿verdad? El videojuego, la idea es que los bloques se van formando, van cayendo, etcétera. Y esto de la evaluación y formación de evaluación de proyectos es eso, es un Tetris. Pero es un Tetris que tiene un orden muy definido. Tiene un orden muy definido que hay que continuarlo y que, bueno, pues un servidor, después de muchos años y de haber realizado, no creo que menos de 2000 proyectos en mi vida profesional, a los que inclusive he tenido la responsabilidad de participar en comités para financiamiento. Digamos, siempre hay una estructura mínima que debe plantearse. Nuevamente rogamos si pueden apagar, por favor, sus micrófonos. Entonces, la idea es que tengan ustedes un marco de referencia, ese es el concepto. Entonces, un marco de referencia, pueden ustedes referir las otras partes que vamos a desarrollar. Muy bien. La segunda idea es por qué tenemos ahí en la presentación la frase de Heráclito de Éfeso. Porque precisamente estamos viviendo en una época de cambio, de incertidumbre, y esa es la parte fundamental que matiza
todos los aspectos que estamos o que podamos plantear en estos momentos. El mundo está cambiando y uno tiene que incorporar en sus proyectos esta idea. El tema es cómo lo incorporamos. Déjeme entonces comenzar a desarrollar los temas que aquí estamos mencionando. Bien, ahí tienen ustedes el Tetris completo, son 12 pasos, y quiero nada más de entrada plantear algo que la experiencia me ha mostrado y por eso lo ponemos hasta abajo, que es el fondeo. No importa qué tanto se esforzaron ustedes en todo el tema de tecnología, de mercados, de administración, no importa qué tan detallados fueron para tener su información y para armar su proyecto, y no importa cuántas ganas de, como dicen, le echaron, si no tienen el recurso para que esto camine, o sea, si no tienen el fondeo, es como si no hubiera existido. Entonces, el fondeo al final del día es la parte donde termina y se inicia el proyecto. Esta parte la vamos a ver en detalle en otra sesión, pero sí quisiera comentarles esto porque todo mundo que ha desarrollado proyectos productivos y no productivos, sabe que ahí es donde puede venir las complicaciones. Y todo un esfuerzo que desarrollaron ustedes se puede perder ahí. Pues comencemos. La primera parte es lo que llamaríamos el mercado meta. Estamos siguiendo una metodología conocida como Canvas, que es muy sencilla, porque permite en forma muy explícita ir dándole sentido a las diferentes etapas que tienen ustedes que llevar a cabo para evaluar, bueno, primero para formular y luego para evaluar su proyecto. ¿Qué es esta pieza? Pues ahí, como dice, define los diferentes segmentos de mercado a los que se dirigen los bienes y servicios a producir. Y la verdad es que al final del día todo comienza con el mercado porque es de donde ustedes generan sus ingresos. Mientras no vendan, pues o coloquen o logren los objetivos. Y aquí estoy hablando en un sentido muy amplio, porque no solamente estoy refiriendo a ventas físicas, a conceptos monetizados, sino que hay servicios humanitarios, hay servicios intangibles, hay bienes que satisfacen a la comunidad, que es un tema que vamos a platicar ahorita también. Y desde luego, pues no cabe duda, y yo creo que todo el mundo lo tenemos en la mente, otra vez, lo único que no cambia es el cambio, y si hablamos de cambio, eso es lo que tenemos ahorita. Es un cambio fuerte, es un cambio acelerado. Y la primera pregunta que sería uno cuando esté evaluando, formulando su proyecto es, bueno, ¿qué le está pasando a los sectores? ¿Cuáles son los sectores más afectados durante y después de la pandemia? Hay unos que van a tener un gasto decreciente, hay unos que simplemente ya nadie va a gastar en ellos, hay unos que van a tener un gasto creciente, hay perdedores y ganadores. Y cuando termine esta situación crítica, pues será el momento de evidenciar precisamente cuáles son esos sectores en los que debemos aprovechar la oportunidad. Si ustedes lo piensan, realmente, esto que estamos haciendo con ustedes, y es un gusto, por cierto, es eso. No es otra cosa más que aprovechar una oportunidad que se ha presentado. Nunca antes las redes habían tenido tanta importancia. ¿Por qué? Porque se está ofreciendo un nuevo servicio de educación a distancia. Entonces, desde ese punto de vista, es una pregunta que no vamos a contestar ahorita, perdón, sino en la sesión siguiente donde vamos a hablar sobre el mercado, quiénes son los ganadores, quiénes son los perdedores, y todo esto pues con datos duros que nos expresan qué está pasando en el sector servicios, qué está pasando en el sector comercio, qué está pasando en el sector primario, cuáles productos se venden más, cuáles productos se venden menos, cómo se ven estas tendencias. Y todo esto en el mundo se ha llamado, cuando salgamos, la nueva normalidad, lo nuevo normal, porque evidentemente lo normal de ahorita no es lo mismo que lo normal cuando hayamos salido de esto. Ahí el mundo cambió, las situaciones cambiaron, y por lo tanto este concepto de la nueva normalidad y las oportunidades que genera es algo que precisamente este es el momento adecuado de reflexionar, analizarlo,
para no esperar que suceda, sino desde este momento comenzar a actuar, ser activos, ser proactivos. Y repito, esto que estamos haciendo con ustedes y les agradecemos la oportunidad de que todos participemos, no es más que eso, es un acto de ser activos, de buscar oportunidades para lograr que la nueva normalidad o lo nuevo normal sea lo más favorable para nuestros intentos. Entonces, en resumen, de esta parte, el mercado meta es, digamos, evidentemente el segmento que ustedes van a atender. Antes se hablaba de segmentos masivos, se hablaba de mercados masivos, mercados de nicho, segmentos diversificados, pero esto está modificándose. Entonces, en esta sesión sobre el mercado, vamos a hablar precisamente de este nuevo normal y hacia qué lo que las tendencias están marcando nos vamos a enfrentar. Muy bien. Entonces, solamente les pido aquí en este primer bloque que conserven esta idea de que hay cambio, ese cambio va a reflejarse en ganadores y perdedores, pero que evidentemente cuando ustedes formulan su proyecto de cualquier naturaleza, tendrán que tomar esto en cuenta porque van cambiando lo que le llaman las megatendencias. Y eso tiene que ver con la segunda parte, el segundo bloque, que es la parte fundamental de un proyecto, la propuesta de valor. ¿Qué estamos ofreciendo? ¿Cuál es lo que es diferente en nuestro proyecto que hace que llame la atención? Entonces, como está definido ahí, es la pieza de propuesta de valor, describe el conjunto de productos y servicios que crean valor para el mercado que se quiere atender. Y bueno, regresamos al tema del mercado. ¿Qué mercado? Bueno, pues el mercado que ahora lo nuevo normal está definiendo. Hay megatendencias que se están revelando en el mundo con diferente intensidad dependiendo del país que se trate, el sector que se trate. Y nuevamente en la sesión, cuando hablemos de gran detalle de la parte de mercado, vamos a profundizar sobre estas. Hay algunas pues muy obvias, ¿verdad? La idea de la ansiedad de pertenencia, la idea de control de riesgo. Vean ustedes esa pequeña fotografía, esa es una fotografía de un McDonald's, donde ahí están marcando dónde se puede parar uno para disminuir el riesgo. El riesgo se está convirtiendo en uno de los elementos más importantes de propuesta de valor. No el riesgo como tal, sino el control y la mitigación del riesgo. Entonces, la pregunta pensamos que es fundamental es en ese segundo bloque, cuando ustedes hablen, bueno, ¿qué voy a ofrecer yo? ¿Qué estoy dando? La pregunta que me hago, bueno, ¿y qué es lo nuevo normal? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que la sociedad está esperando? Y no crean que es una pregunta que se está haciendo continuamente en todas digamos, en todos los niveles. Y lo que les ofreceríamos en la próxima reunión es algunas respuestas que se han generado específicas basadas nuevamente en datos duros. Entonces, repito, primero, el mercado meta. Segundo, la definición de nuestra propuesta de valor. Muy bien. Ahora, la tercera parte, desde luego, son los canales de distribución, porque nosotros ya sabemos cuál es el mercado, ya tenemos características del mercado que vamos a atender, ya tenemos una idea, nuestra experiencia, nuestro conocimiento nos dice que la propuesta de valor, y esperamos que la información que les vamos a dar en las siguientes reuniones les sea de utilidad al efecto, pero ¿cómo le hacemos llegar esa propuesta de valor a nuestro mercado? Que son los canales. Y hay batallas que se están dando y que se van a dar en términos de cómo lograr eso. Lo tradicional era menudeo, detalle, mayoreo, etcétera. Había muchas formas tradicionales en que se hacía acceder. Alguna de estas formas era, de hecho, la que ahorita, las que van tomando mayor importancia, que es la entrega a domicilio, por las razones obvias. Entonces, hay una batalla precisamente para posicionarnos o posicionar los que estén interesados en satisfacer, a llevar su propuesta de valor a los mercados, de colocarse y tener precisamente su mejor situación. Hay muchos que se adelantaron, hay muchos que ya están, digamos, posicionados y que pueden obtener una mayor oportunidad
¿Por qué? Porque ya lo hacían. Ahora lo van a hacer en una mayor dimensión. Hay otra batalla muy importante que es la batalla por entrega en fresco. De hecho, hay otras batallas que se están dando en los mercados en este momento y que van perfilando otra vez cuál va a ser lo nuevo normal. Entonces, repito, primero los mercados meta, segundo la propuesta de valor, tercero, cómo le hacemos llegar nuestra propuesta de valor a los mercados. Entonces, es cómo la organización comunica y llega a su segmento de clientes. Y repito, sobre todo porque tengo en mente, este es un planteamiento general, pero en una parte muy importante orientado, desde luego, a las fundaciones. Su producto no es un producto físico, tradicional de mercado, es algo muy especial, muy particular, y a veces quizá, desde luego, con más valor, porque precisamente una de las tendencias de los que estamos teniendo ahora es cada vez una mayor humanización, ser más auténtico en cuanto a lo que se está ofreciendo. Entra la cuarta parte. Una vez que ustedes hicieron llegar su mercado, su producto, perdón, al mercado, entonces, ¿cómo se relacionan con el cliente? Y bueno, ya sabemos que existen muchos avances al respecto, hay tecnologías, metodologías, software, etcétera. Establece una relación entre el consumidor y el oferente. Y no hay duda que las redes están jugando un papel fundamental y precisamente son las que nos están dando, digamos, esta oportunidad que ahorita disfrutamos con ustedes de transmitir algo en la casa de ustedes. Aquí yo soy una persona totalmente consciente de la importancia de mantenerme en la casa con mi familia y así lo estoy haciendo, pero con esta gran ventaja de poder compartir las ideas y la experiencia tengo de tantos años trabajando precisamente en el tema de proyectos. Y aquí el tema que se menciona mucho en las nuevas tendencias que están planteando es que hay nuevas formas y nuevas formas de relacionamiento. La gente está hablando, está pidiendo cosas diferentes, ya no pide lo mismo que pedía antes, se relaciona en forma diferente. Y regresamos, ni modo, Heráclito, ¿verdad? Todo cambia menos el cambio. Y hay que conocer y identificar esas nuevas voces, esas nuevas formas de relacionamiento que están surgiendo. Y eso es parte, repito, del paquete que será digamos, el producto, lo que nos gustaría compartir con ustedes en la próxima reunión cuando hablemos de mercado. Todos son temas de demanda, todos son temas de, bueno, cómo satisfacemos el mercado del que estamos hablando. Ahora, vamos a hablar de los ingresos. Todo esto que hablamos de la demanda, bueno, pues se debe reflejar. Yo estudié el mercado, yo generé mi propuesta de valor, yo generé un sistema, un canal de distribución adecuado, yo tengo un relacionamiento con los clientes, los cuido, los atiendo, me relaciono con ellos. Pero bueno, lo hago porque estoy buscando ingresos. Y quiero repetir, tradicionalmente no estamos, bueno, tradicionalmente son los ingresos monetarios, el flujo, son las ventas de servicios, pero desde luego en este nuevo mundo los ingresos van más allá de un sentido estrictamente monetario de mercado y estamos entrando en una nueva forma que después vamos a platicar también en lo que es el tema de rentabilidad, que es rentable ahora. Pero déjenme nada más aquí plantear un tema de flujo de ingresos. El flujo de ingresos refleja los recursos financieros que se derivan de la venta de productos y servicios que se generan de la actividad productiva, en un sentido más amplio, en un sentido de recursos financieros que generan un flujo y que ustedes requieren para seguir trabajando, para seguir apoyando, para seguir haciendo, desarrollando las actividades tanto de beneficio social como de mercado, simplemente que, bueno, todas esas necesitan una contraparte porque si no, se mueren, no son sustentables. Y aquí el punto que queremos hacer, que es muy importante, que nuevamente refleja, es que no perder de vista la visión de largo plazo.
Es evidente que tenemos una situación cortoplacista, esperemos que no sea de mediano plazo, pero el largo plazo está ahí. Las expectativas, las crisis, las situaciones que todos conocemos terminan y luego viene el rebote, viene la recuperación. Entonces, si uno cuando plantea su proyecto no tiene una visión de un año, sino de 5 o 10 años, porque si algo ha mostrado esto es que necesitamos una visión de largo plazo, porque de otra forma nos perdemos en el corto plazo. Entonces, cuando digo no perder la visión de largo plazo, lo que estamos diciendo es que cuando formulen su proyecto, vean ustedes más allá de 2, 3 años, porque acuérdense inclusive que en los proyectos es muy famoso el tema del Valle de la Muerte. Los proyectos productivos en general pues son proyectos que no se maduran inmediatamente. Hay todo un proceso en el cual están generando, están erogando recursos, pero no están recibiendo flujo. Y el tema de la sobrevivencia es precisamente de la sustentabilidad, es que superen ese valle de la muerte, en que pues tienen un periodo de flujos negativos y puedan entrar un periodo de flujos positivos. Ese tema de Valle de la Muerte no debe asustar si uno tiene una visión de largo plazo de hacia dónde va el proyecto y que eventualmente nos va a dar lo que queremos. Claro, teniendo los cuidados con los instrumentos financieros que sean los convenientes y que nuevamente será una parte del detalle. Muy bien. Ahora, todo esto que platicamos es, por una parte, hablamos de la demanda, ¿verdad? En esa parte de la demanda, yo quisiera comentarles, yo tomé cursos de doctorado y tomaba cursos de mercadotecnia en el área de, vamos a llamarle técnica, en el área de economía, y tomaba mercadotecnia en el área de los compañeros de administración de negocios, ahí en Urbana Champaign, en mi universidad. Y recuerdo que me llamaba la atención porque tenían exactamente el mismo nombre. Uno se llamaba marketing y el otro se llamaba marketing también. Y cuando iba a tomar con los economistas me decían, la demanda de un producto es una función del precio, es una función del ingreso, es una función de los precios de bienes sustitutos y complementarios. Y es una función del gusto y preferencia de los consumidores. Lo curioso es que la teoría económica señalaba claramente cuál había la relación entre las principales las variables que les mencioné y la demanda. Pero cuando llegaban a gustos y preferencias, los consumidores decían, bueno, ahí es indefinido. Ahí no se puede definir porque va a depender de gustos y preferencias. Cuando cruzaba yo como le llaman ellos, el quad, lo que es el área central de la universidad, y me iba yo al departamento de marketing con los compañeros de negocios, ellos decían, mira, está muy bien todo lo que te dicen, pero nosotros lo que hacemos es, no partimos de una teoría, lo que hacemos es vamos y le preguntamos a los consumidores qué es lo que quieren. Entonces, para ellos el tema central son los gustos y preferencias de los consumidores. Evidentemente, la demanda es una mezcla de ambas cosas. Depende, están hablando ustedes de lo que le llaman commodities, están hablando de productos de especialidad, pero en cualquier forma, de cualquier situación, siempre el tema de demanda es un tema que requiere una gran atención. En alguna ocasión, en comités en los que yo participé por 20 años por el tema de subsidios, preguntaba yo al encargado, al director del comité, cuáles eran los elementos que hacían que los proyectos fracasaban. ¿Qué es lo que explicaba mortalidad? Y él me decía, mira, son dos cosas fundamentalmente. Uno, un estudio deficiente de mercados. Bueno, eso tiene mucho sentido, ¿verdad? No hago bien el estudio de mercados, me voy por mi sentimiento, no tengo la intuición probablemente que requiero para entender hacia dónde va el mercado. Pero el otro era un tema muy interesante. No subestimaron su capital de trabajo. Es decir, pensaron que iban a tener recursos o gasolina suficiente, más allá de la inversión, iban a tener gasolina suficiente para que el proyecto avanzara. Y parece que la realidad nos está mostrando que muchas empresas no tenían esa capital de trabajo para estar sorteando la situación actual.
Aquellos eran proyectos pequeños de los que yo le hablo, bueno, pequeños entre comillas, pero no tenían la dimensión de muchas empresas que actualmente están pasando crisis porque su capital de trabajo no fue suficiente, no estresaron, como dice en su proyecto, de tal forma que pudieran soportar los cambios que estamos viviendo. Entonces, todo esto que platiqué es un tema de demanda. Ahora vamos al tema de oferta. Bueno, pues el tema de oferta no es otra cosa más que los recursos que vamos a utilizar, recursos materiales, recursos humanos, para precisamente atender el mercado, el segmento que es de nuestra atención. Eh, ¿Cuáles son los recursos? Bueno, ya saben, infraestructura, edificios, activos, personal, etcétera, etcétera. Y eso nos comienza a hablar de otro tema que ya es, vamos a llamarlo, de oferta. Los economistas dicen que, dice Samuelson en su libro de famoso de economía, que si un loro puede hablar oferta y demanda, pues ya está, ya sabe economía, ¿verdad? Pero pues no, es un buen instrumento, o sea, por un lado tengo la oferta, por otro tengo la demanda, se cruzan con el precio, y por lo menos tengo un marco de referencia. Aquí lo que estamos hablando es de oferta. La oferta tiene que ver con cómo la llevo a cabo. La segunda parte es lo que es ahora lo que podemos llamar en términos genéricos la tecnología. O sea, ¿cómo mezclamos estos recursos claves? ¿Cómo los mezclamos para lograr lo que yo quiero de la mejor forma posible? Los economistas les llaman la función de producción. No es otra cosa, es yo mezclo insumos, o sea, los recursos, tengo un producto, y si lo hago de acuerdo al estado del arte, estoy obteniendo lo máximo que puedo de mis insumos. En realidad, no es un tema muy complicado, es sentido común. Tengo recursos, esos recursos los tengo que mezclar. Yo lo que quisiera es obtener el máximo producto. Y repito, nuevamente el máximo producto o la máxima producción en su sentido más amplio, no solamente en el sentido de recursos, de dinero, de cuántos kilos de maíz, cuántos televisores, cuántos videojuegos, no, es mucho más porque, repito, estamos pensando en aspectos que ahora están tomando mucha importancia, es en relación a las relaciones humanas, la familia, la idea de llaman la tribalidad, o sea, de que hay un concepto de pertenencia, y ese concepto de pertenencia cada vez está tomando mayor valor. Entonces, como ahí lo ponemos, las actividades clave describen la tecnología, expresa los procedimientos y metas para utilizar recursos humanos y materiales, tal. Y yo creo, y no lo creo porque yo lo piense, sino porque he estado revisando los materiales que están a nivel mundial, como dicen, el nombre del juego es la innovación. ¿Y por qué la innovación? Porque es la forma diferente de producir para ajustarse a lo nuevo normal. Es decir, para poder lograr en este nuevo mundo, o como diría Huxley, en este mundo feliz, bueno, en el de él no era tan feliz, pero en esta nueva situación podamos entender cuáles son las tecnologías que debemos o que van a surgir. En este momento, sin lugar a dudas, están generando nuevas tecnologías, las compañías están buscando cómo van a enfrentar los nuevos mercados. Y yo creo que, viéndole el punto de vista de las fundaciones, pues la pregunta que se están haciendo es, ¿qué nuevo hombre va o qué nueva humanidad vamos a tener? Va a ser una humanidad más responsable, más consciente, va a ser una humanidad que se va a tener, como es en corta memoria, y cuando terminó la crisis, bueno, pues ahora disfrutar, como sucedió con los llamados baby boomers cuando terminó la guerra mundial, eh, una, una sociedad de la cual pues yo fui parte, en que bueno, lo que quería hacer era disfrutar la vida, ¿verdad? Bueno, yo como pero ya como adulto, entonces crece todo este gran mundo de consumismo. ¿Por qué? Porque era un rebote de una situación tan drástica, tan tremenda, tan grave como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, que le costó la vida a 60 millones de seres humanos. Entonces, ¿qué rebote esperamos?
qué nueva sociedad vamos a vivir. Y eso es el tema precisamente de qué tecnología tenemos que considerar para irnos ajustando a las necesidades y las características y a la idiosincrasia de esta nueva sociedad. Ahora, aquí entra el tema de las relaciones, perdón, porque una de las megatendencias que vamos a platicar en su momento es precisamente poco a poco entendemos que nadie sale solo, nadie puede sacar las cosas solo, porque somos una sociedad, somos seres que vivimos en sociedad y sacamos los temas y sacamos los problemas en sociedad. Y desde el punto de vista de proyectos productivos, específicamente, o sea, y repito, discúlpenme que esté repitiendo, pero es simplemente para mantener el orden lógico y cronológico con el que ustedes pueden construir su proyecto productivo. Primero definen sus mercados meta, segundo generan su propuesta de valor, tercero definen cuáles serían sus propuestas de canal de distribución, cuarto establecen su estrategia de cómo se van a relacionar con los clientes, luego todo esto les da su flujo de ingresos, pero esos flujos de ingresos van a surgir porque tienen ustedes una tecnología, una forma de mezclar sus recursos, que es su oferta, su producción, o, por decirlo de otra forma, su actividad, su intervención, por ejemplo, hablando precisamente del tema de fundaciones y acciones, cómo intervienen para mejorar el bienestar, cómo mezclan sus recursos, cómo van planteando todas estas ideas. Y todo esto, como no estamos solos, y como el mundo es muy complejo, requiere establecer relacionamientos, es decir, una red de socios que precisamente nos identifiquen cuáles son esas alianzas que precisamente nos pueden llevar a una mejor resultado de poder lograr pues lo que iniciamos en el principio. Era iniciar al principio, oye, pues tengo una demanda, tengo un mercado, lo quiero satisfacer, ya entiendo qué es, y bueno, tengo un producción o tengo productos o servicios específicos, ya sé cómo le voy a llegar, ya sé cómo voy a relacionarlo, etcétera. Está clara mi propuesta de valor, pero no lo puedo hacer solo necesariamente. Y no lo puedo hacer solo porque hay una interacción en la economía. Cuando mis cursos de economía, me acuerdo que estudiamos la matriz insumo-producto. La matriz insumo-producto lo que dice es que todos los insumos son o entran a entrar a producir, se aplican para producir un producto, pero ese producto a su vez se convierte en un insumo para otros productos. Este, por ejemplo, es un tema que es muy importante y que desde mi punto de vista va a tener todavía un mayor impacto, es el concepto de economía circular, la idea de que, como le llaman, de la cuna a la cuna, la idea de que los insumos, y en este caso los desperdicios o el descarte que llaman algunos, hombre, pues se pueden convertir en insumos para productos. Entonces creamos una economía circular que lo que permite es comenzar a respetar la tierra, comenzar a respetar la naturaleza. Eh, 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 yo creo que esto es muy importante. Yo soy egresado de Chapingo y cuando estábamos como pelones, era como nos llamaban porque nos rapaban al entrar, era una escuela militarizada y entonces pues, nos traían ahí y nos llevaban a la entrada del edificio principal, que así le llamábamos, y había un mural y ahí el mural terminaba diciendo que lo más importante era explotar a la tierra, no al hombre. Ese concepto nosotros lo interpretamos en el mejor sentido de que había que servir a la tierra. Sin embargo, con el tiempo, pues encontraron que no era explotar a la tierra. Decían, no, mejor enseñar la explotación de la tierra, no la del hombre. Pero dando un paso más adelante, y eso es, yo creo, que ni siquiera es buena idea hablar de la explotación de la tierra, sino es, vamos a trabajar con la tierra para lograr los resultados benéficos para el hombre. Pero ven ustedes cómo van cambiando los conceptos que antes pues, nos parecían tenían mucho sentido, pero que a medida que la experiencia se va acumulando,
que nos va diciendo dónde tenemos que tener atención y tener cuidado. Y el tema de la red de socios la menciono precisamente porque esta interacción que se da en la economía a nivel macroeconómico pues es muy claro, como tienes un producto. A nivel microeconómico le llamamos las redes, las cadenas de valor. La idea de que lo que la gente consume al final, pues finalmente tiene una forma de rastrearla hacia dónde se inició y hay una relación, un encadenamiento al respecto. Un ejemplo que les quiero poner sobre esto, un ejemplo práctico de un sector que pues, conocí y manejo por razones de mi propia especialidad, es este modelo de fondeo para clústeres en gestión ambiental. Este es un modelo que desarrollamos eventualmente para precisamente tratar de generar una actividad de producción de queso, es producción de queso artesanal, pero con gestión ambiental. Es decir, la idea es que las queserías, se trata de la zona de Chiapas, las queserías que producen unos quesos excelentes, pero que tienen el problema de que la leche que utilizan no necesariamente tiene las mejores condiciones de control ambiental, hay contaminación, no están conectadas con el mercado. Pero aquí, no voy a hablar sobre el tema en específico, pero se da el ejemplo, si ustedes pueden ver, de que parte de la quesería, pero se reconoce que la quesería tiene que estar conectada al mercado, se reconoce que puede haber una instancia intermedia entre la quesería y los ganaderos, que precisamente le den los elementos de una ley, digamos, de asesoría, transferencia de tecnología, etcétera, y que los ganaderos generen una calidad de leche sustentable, y a su vez, esto le dé a los queseros una mejor posibilidad de llegarse a este mercado. Y si este mercado está cambiando, el mercado está cambiando. Por lo tanto, hay que hacer ajustes aquí y por lo tanto hay que hacer ajustes aquí. Todo esto, como ven ustedes, representa la idea de que no hay forma de que uno se desconecte de las redes de valor o de las cadenas de valor, como quieran ustedes llamarlas, porque hay una conexión entre el principio y el final. Eh, la gente en el sector en el sector primario, le llama la cadena de la semilla al consumidor. Es decir, que si ustedes desde la semilla van identificando las características del producto cuando llega al consumidor, y si le están dando al consumidor algo que no quiere, pues ahora sí que se equivocaron de semilla o en alguna parte del proceso no lo hicieron adecuadamente. Todo esto lo digo porque no hay forma que el proyecto lo haga solo. El proyecto productivo tiene que tener una visión, le llaman hacia adelante, hacia atrás, o sea, todos los eslabonamientos que se pueden dar deben de estar presentes en el proyecto para tener la claridad y la idea de que efectivamente están ustedes generando lo que el mercado quiere. Y me regreso. ¿Qué quiere el mercado? Bueno, el nuevo mercado es el nuevo normal. Vamos a ver qué es eso y es parte de la discusión que tendríamos posteriormente. Muy bien. Ahora, todo esto que dijimos de la tecnología, de la producción, pues no es gratis, ¿verdad? Vean ustedes el orden en que estamos construyéndolo. O sea, la metodología, que no es mía, es una metodología desarrollada en una tesis doctoral por un investigador que lo convirtió en el Canvas y que es muy útil, pero que efectivamente corresponde precisamente a una forma lógica y cronológicamente correcta para armar un proyecto. Pero mi demanda, no repito eso porque está muy claro ahí, pero en la parte de oferta, bueno, pues sí hay una tecnología, hay relaciones, pero todo cuesta, todo cuesta, todo implica recursos, todo implica una conversión de esas necesidades en un gasto. Y precisamente la estructura de costos, que es la parte 9, no es más que el reflejo monetizado de lo que ustedes están usando como insumos, mano de obra, capital, etcétera, perdón, mano de obra, maquinaria, activos,
cómo los mezclan, a quién llaman, con quién se apoyan. Y entonces define lo que sería su estructura de costos. Es decir, por un lado tienen su demanda que les genera ingresos, por otro lado tienen su oferta que les genera costos. Y ese elemento tiene muchas dimensiones, ¿verdad? Ya, como ustedes lo saben perfectamente, tiene la dimensión propiamente de la inversión, o sea, lo que es los activos que está uno adquiriendo, que está uno pagando, tiene la dimensión del capital de trabajo, la gasolina, con lo que hay que pagar la nómina, etcétera, etcétera, costos fijos, costos variables, en fin, todo este tema, digamos, que tiene que ver con la estructura financiera del proyecto productivo. Pero esa estructura financiera, vean ustedes cómo se va haciendo la cadenita. ¿Surgió de dónde? Pues surgió de lo que yo produzco, de lo que contrato. ¿De dónde surgió esto? Pues surgió de lo que necesito. Y lo que necesito, ¿de dónde surgió? Pues de la propuesta de valor que tengo y mi relación y mi acierto en cuanto al mercado al que me dirijo y cómo lo construyo. Entonces, una inversión y en los costos, mi estructura de costos debe ser evidentemente congruente, coherente con la estructura de ingresos que espero, que a su vez dependen. Dice uno, bueno, eso es trivial, puede ser trivial, pero ustedes se sorprenderían, y a mí me tocó vivirlo, en los pues, cientos de casos en que me tocó recomendar o participar en comités para recomendar proyectos productivos, de que no necesariamente es cierto que hay esa conexión. Bueno, pues la prueba de ácido es el alto porcentaje, por ejemplo, de los proyectos de emprendedores que fracasan, que no pasan la llamada Valle de la Muerte, ¿verdad? La cantidad es brutal, ¿no? 80, 70%, pero en alguna parte de este Tetris, en alguna parte, algo no se tomó en cuenta, algo no ligaba con toda la anterior, había mucho optimismo. No, pues yo tengo un proyecto, no, hombre, van a venir y me lo van a arrebatar porque está muy bien hecho. A nadie se le había ocurrido esta idea, pues no llega a la gente y entonces pues ya se me ocurrió pedir un préstamo y ahora tengo que pagar el préstamo y vienen las amortizaciones y ya saben, la historia pues es la quiebra del proyecto. Todo esto que está aquí, toda esta cadena de la que estamos hablando, hay que verla desde muy diversas perspectivas, pero son los elementos que tienen que irse encadenando para que efectivamente el proyecto productivo tenga no la seguridad, porque eso no existe, y menos ahora, sino la alta probabilidad de ser exitoso. Ahora, entramos en un tema más, digamos, de integración, que es el tema de la rentabilidad. Muy bien, yo ya estudié mis mercados, yo ya sé cuál es mi propuesta de valor, ya tengo finalmente bien definido cómo voy a distribuir mi producto o mi servicio, ya sé cómo me voy a relacionar, qué seguimiento le voy a hacer, ya sé cómo lo voy a producir y repito, no necesariamente producción física, ¿verdad? Los servicios tienen otra característica, cuáles son mis actividades clave, cuáles son los recursos, ya tengo la idea de cuál es pues, lo que primero en la parte de la demanda, ya tengo claro cuáles los ingresos que voy a percibir, o la expectativa o la esperanza del flujo de ingresos, y por el otro lado ya tengo más o menos idea de cuáles son los costos que voy a generar. Bien. Entonces, y ahí entramos al tema de rentabilidad en su sentido más amplio. ¿Cuál es la rentabilidad? Pues no es otra cosa más que el retorno al presupuesto, a los gastos que yo hice. Es donde veo si realmente lo que yo propuse funcionó. O si lo quiero ver, como dicen, ex ante, antes de, eso es un tema ya de evaluación. Una vez que formulé el proyecto, pues voy a evaluarlo. Voy a ver cómo se ve. Y como dicen los inversionistas, dar los números. Dicen los inversionistas, los que están en las mesas de dinero, o los que dan crédito, o los que dan por inversión, o los donantes, todo el mundo dice, bueno, dame los números. Yo quiero saber qué es lo que vas a hacer, pero quiero saber cuáles son los resultados. Antes de que suceda, por lo menos dame una expectativa de qué va a pasar, pues para sentirme cómodo
en que estoy apoyándote o estoy apoyando para que esto suceda. Y repito, pues la idea es tan sencilla, si no hay recursos, no hay nada. Todo lo demás, pues es un buen deseo, es el gusto de hacerlo, pero no se constituye en un probable proyecto productivo exitoso. Y ahí pusimos nosotros algunos elementos que, bueno, son los tradicionales, desde luego el flujo de caja. En el caso, por ejemplo, de la agricultura, hay proyectos de ciclo corto que les llaman, maíz, etcétera. Más que fijarnos en el largo plazo por el momento, nos fijamos en su utilidad bruta, pero hay proyectos en los que sí nos gustaría saber, sobre todo si lo vemos en una visión de largo plazo, cuánto vale, cuánto vale el proyecto. Es un proyecto, es más, lo voy a poner de otra forma. Si yo lo quisiera vender ahorita, la idea del proyecto, ¿quién me lo compraría y cuánto, a cuánto se lo vendería? Y entonces, ahí están algunas medidas que se manejan en esta parte, la vamos a ver en detalle con en la última sesión, que es de financiamiento, de las 4 que estamos comentando. Esa parte vamos a ver, inclusive, pues vamos a manejar el Excel y repito, les recomiendo que ojalá y puedan ustedes revisar la grabación de la sesión sobre estadística para no estadísticos, porque ahí manejamos precisamente muchos de los términos y las fórmulas que existen para identificar algunos de estos conceptos. Hay conceptos muy importantes, no voy a entrar en detalle con ellos, pero pues uno muy importante es, desde luego, el valor del dinero en el tiempo. La idea que no es lo mismo tener un peso ahorita que tenerlo dentro de 4 meses, cuando terminemos, ¿verdad? Entonces, el dinero tiene valor en el tiempo por la sencilla razón que genera un interés. Y también el valor actual neto, que no es otra cosa más que el valor descontado de los flujos que va a generar el proyecto. O sea, ¿cuánto vales? Pues mira, dime cuál es tu ingreso neto que vas a generar en los años de la vida útil del proyecto y yo te digo, y entonces tráemelo al tiempo presente y yo te digo cuánto estaría dispuesto a pagar. Y luego pues está el EBITDA, que es otra forma de evaluar un proyecto a través de los múltiplos. En fin, hay muchas medidas, pero todas estas medidas hablan de lo mismo, hablan de una forma en la que yo puedo desde ahorita darle un valor a mi proyecto, identificar, no solamente para que yo entienda o conozca lo que vale, sino y más importante porque pues, para que lo pueda yo vender como proyecto a quienes estén en la disposición de apoyar, ¿verdad? Entonces, yo creo que son medidas muy importantes. Lo que pasa es que tradicionalmente en este rubro nosotros hablábamos de rentabilidad privada y rentabilidad social. Eran los dos conceptos que se manejaban. Cuando hablamos de rentabilidad privada, hablábamos de proyectos en los que valorábamos, vamos a llamarle así, los ingresos y los beneficios a precios de mercado, es decir, los ingresos y los costos a precios de mercado. Entonces, si por ejemplo yo tenía un ingreso de un subsidio en mi proyecto, pues yo contablemente lo consideraba como un ingreso. Tiene sentido. Pero resulta que había otra forma de evaluar los proyectos que llevaban la evaluación a la rentabilidad social. No es otra forma, lo que quiere decir es que lo que queremos ver es ese proyecto, qué tan rentable socialmente hablando. Entonces los cálculos son diferentes, porque el subsidio que yo recibo como particular resulta que lo está pagando la sociedad. Entonces, para la sociedad no es un ingreso, es un costo, es una forma diferente de evaluar. Eso es la forma tradicional en que se han estado manejando las rentabilidades, la privada y la social. A la social se le han agregado conceptos nuevos, el concepto de beneficio-costo, etcétera, etcétera. Pero, y regresamos siempre como dijo Heráclito, que todo cambia menos el cambio,
Ahora, ¿qué tenemos que considerar? Bueno, ¿cuál es la rentabilidad en el nuevo normal? Cuando regresemos, cuando ya estemos en la nueva normalidad, es la misma medida, es una medida diferente, tenemos que considerar aspectos diferentes. Como es una nueva sociedad, hay nuevas condiciones de mercado, hay nuevas condiciones de producción, hay innovaciones, hay nuevos socios. Y todo esto nos lleva entonces a platicar sobre la idea de un nuevo concepto de rentabilidad, que lo estaremos, digamos, viendo en detalle para que no como la idea y lo que está en el ambiente, y lo que está en la literatura y lo que está manejando en fondos de inversión para encarar lo nuevo que está sucediendo. Vean ustedes, entonces, este tema de rentabilidad es un tema muy importante, lo pueden ver desde vista contable, lo pueden ver ustedes desde vista económico, y ahora no lo pueden, lo tenemos que ver desde un punto de vista social, las nuevas relaciones que se están formando en la sociedad, de tal forma que nuestro proyecto productivo tenga, digamos, esa dimensión, si es que ese proyecto eh, se, se adecua, tiene las características para ese tipo de rentabilidad. A lo mejor nuestro proyecto pues es vender manzanas, y bueno, está bien, ¿no? O vender televisores, bueno, pues en una rentabilidad privada, pero bueno, tampoco, porque ¿se acuerdan ustedes entre los ganadores y los perdedores? Pues ahora lo que está dando la información es que de los grandes ganadores, pues, desde el punto de vista de productos que tienen una mayor venta y que van a tener una mayor participación, sin lugar a dudas está la televisión, tanto la televisión abierta como la televisión de demanda. Están, es decir, todos estos aspectos, todas estas nuevas formas en que nos estamos relacionando, pues deberán tener su forma específica de cálculo de rentabilidad. Y entramos a la última parte del, del Tetris, que es pues la parte más, llamarla más significativa, pero definitivamente la que pues hay que atender con más atención. Porque resulta que cuando hacemos análisis de rentabilidad, muchas veces lo hacemos considerando que el mundo no cambia. Decimos, bueno, los precios van a cambiar a un 5%. Bueno, los costos van a subir en un 10%. Y bueno, estamos contentos, hacemos nuestras proyecciones y entonces ya tenemos una idea de si nuestro proyecto vale o no vale. O sea, cuando vemos esto, van a ver ustedes, en el Excel queda muy claro, cuando hagamos los cálculos, de dónde estamos partiendo, qué supuestos estamos haciendo y en general, pues hacemos supuestos que nos permitan tratar de expresar la realidad y tratar de entender cómo se va a comportar nuestro proyecto. Pero, y volvemos a los peros, es que no es tan sencillo porque hay un concepto nuevo, bueno, nuevo en cuanto que lo estamos ahora tomando más en cuenta, es la volatilidad de precios, la volatilidad de costos, la volatilidad de la demanda. El problema de la volatilidad en términos estadísticos, para que vean ustedes el curso anterior, no es otra cosa más que la desviación estándar entre la media. En términos estadísticos, lo que nos mide es cuánto cambia un fenómeno en el tiempo, cómo se mueve. Y cuando decimos el problema de volatilidad es alto, es que quiere decir que puede subir 10%, pero también puede bajar 10%. O sea, la alta volatilidad es el enemigo número uno de cualquier tipo de planeación, porque la volatilidad lo que nos dice es que hay parte que no podemos controlar. Déjenme darles un ejemplo. Seguramente ustedes han visto que, por ejemplo, se habla de que los precios de futuros de los llamados commodities en las bolsas están bajando. Eso puede uno plantearlo como un tema, digamos, que surge de cambio en las condiciones de la oferta y la demanda. Pero si ustedes hicieran un análisis técnico de los precios, van a encontrar que hay 4 componentes que lo determinan. ¿Por qué sube el precio del tomate? Por ejemplo, un ejemplo que todos vivimos.
¿verdad? El precio del tomate, bueno, pues si lo encuentro barato, 25, pero en algún lugar lo venden a 60, etcétera. Y ese precio cambia por diferentes factores. 4 son los que entran aquí. El primero es la tendencia. Tiende a subir el precio porque la gente consume más, es un producto que cada vez es más apreciado, porque se produce menos. Es un tema de tendencia, digamos, en el largo plazo, algo que está sucediendo y que puede uno seguirlo en los años. El segundo componente es la estacionalidad, es decir, hay productos, por ejemplo, por la Navidad, por la Pascua, tienen una mayor demanda y por lo tanto sube su precio. Es otro concepto. O por ejemplo, el Día de Muertos, ¿verdad? El cempasúchil. En fin, es una variante que en los precios participa como el concepto de estacionalidad. Hay otro componente que se llama la ciclicidad, los ciclos, porque no se mueven, aún la tendencia está afectada, porque en algunos casos se refiere a movimientos que van más allá de un año. La estacionalidad es, digamos, movimientos dentro de un año, ¿verdad? Entre meses. La ciclicidad son movimientos de los precios que se dan a lo largo de 2, 3, 4 años. Depende de características demográficas, etcétera. Pero no todos los cambios en los precios están explicados por estas 3 variables, o sea, la tendencia, la ciclicidad, la estacionalidad. Hay un cuarto elemento, simplemente no lo podemos explicar, la aleatoriedad. Es aleatorio el resultado, hay un componente aleatorio que no podemos explicar y que fundamentalmente se refiere al hecho de aquellas partes que no entendemos, no podemos prevenir o prever y que por lo tanto están afectando. Resulta que si ustedes hicieran un análisis, por ejemplo, de estos commodities a los que me referí, del maíz, de la soya, etcétera, van a encontrar que es muy alta ese componente aleatorio. Eso quiere decir que situaciones por las que estamos viviendo, que es lo que le llaman un riesgo sistémico, está afectando mucho los precios, más que porque la gente los consuma más o los consuma menos, más que porque sea momento de Pascua, o porque sea Navidad, o por la razón que ustedes quieran. Es por un componente que afecta a todo el sistema y que está afectando precisamente esos precios. Entonces, cuando ve uno de futuros, dice, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué los precios se están comportando así? Bueno, una razón puede ser porque ese riesgo sistémico, aleatorio, no lo podemos explicar. Y entonces, tenemos que, dentro de nuestro análisis, dentro de nuestro proyecto, pues estar muy claros si estamos manejando un producto que se da o que responde a condiciones, digamos, de mercado fundamentalmente, o corresponde a condiciones aleatorias. Un ejemplo que puede ser muy claro, sobre todo para los que vivimos épocas de altísima inflación, es que los precios de los productos subían, si ustedes lo recuerdan, las personas que vivieron esta crisis, decían los precios subían. Oye, pero ¿por qué subían los precios si la gente pues, no tiene dinero para comprar más y se está produciendo lo mismo? Lo que pasa es que era lo que llamaban una inflación generalizada. O sea, la inflación se acelera. Entonces los cambios en los precios son de todo. El cambio de todos los precios jala los precios individuales y es como una neblina. O sea, una neblina que no nos permite ver por qué el precio del producto A cambió, porque resulta que como se movió con todos los precios, entonces nos esconde lo que está pasando. Es lo mismo del riesgo sistémico. Se está moviendo todo. Moverse todo, no sabemos si esos movimientos surgieron porque efectivamente cambiaron, como llaman, los fundamentos del mercado, o porque hay algo más que no se puede explicar y que está afectando. Bueno, ¿por qué hablo de todo esto? ¿Por qué lo menciono? Porque los precios los riesgos que tradicionalmente nosotros consideramos o se consideran en proyectos productivos, pues son los llamados riesgos de mercado, riesgo tecnológico, riesgo financiero,
ahí los tienen ustedes. Riesgo de gestión, riesgo de impacto social y ambiental. Es decir, riesgos de mercado que pues no calculé bien el mercado, el tecnológico, pues la tecnología que yo pensaba no funcionó o que no tomé en cuenta algunos aspectos. Es un riesgo que es muy diverso, por ejemplo, ustedes comparan a la industria con la agricultura. En la industria, el riesgo tecnológico es más controlable. En la agricultura, pues no es tanto porque hay plagas, enfermedades. Pero existen áreas intermedias, por ejemplo, los invernaderos de alta tecnología, que prácticamente se convierten en industrias o fábricas de alimentos, porque por definición es un concepto de agricultura protegida, en lo que tratamos de hacer es controlar aquellas variables que supuestamente no son controlables. Por ejemplo, el clima. Bueno, si el clima cambia, baja mi producción de tomates. Ah, pero si lo pongo en un invernadero, pues ya no es tal porque yo controlo eso. La cantidad, la fotosíntesis la controlamos, las plagas las controlamos. Inclusive, es muy interesante porque lo que es la fertilización, en lugar de hacerla el ser humano, digamos que lo hagan los abejorros, ¿verdad? Que saben mejor que cualquier ser humano cuál es el momento adecuado de lo que es la polinización. Entonces, hay ese mundo intermedio entre el riesgo en la parte de la fábrica y el riesgo en la parte, digamos, del sector primario, y que fundamentalmente nos habla del control que tengamos o no tengamos. Pero vean ustedes, ese riesgo tecnológico está respondiendo a condiciones particulares de la tecnología o del sector en que nos movemos. Pero si ahora estamos diciendo que la tecnología tendrá que responder a los nuevos mercados, al nuevo normal, ¿cuál es la tecnología? Y otra vez nos habla de innovación. ¿Pero innovación de qué nos habla? Riesgo. Es decir, el que innova, por definición, lo que está haciendo está probando cosas nuevas y por lo tanto tiene mayor riesgo. Puede tener mayor rendimiento, pero también puede tener mayor riesgo. Esta dualidad entre riesgo y rendimiento debe de estar muy explícita en los proyectos productivos, porque riesgo y rendimiento, o sea, rendimiento me refiero a rentabilidad, es la dualidad que tenemos que equilibrar, porque lo que queremos es que nos dé el máximo rendimiento, o sea, la máxima rentabilidad con el mínimo riesgo, el mínimo riesgo. Pero a veces no se puede, ¿verdad? Ustedes dicen, bueno, pues ni modo, quiero por lo menos esta rentabilidad con el mínimo riesgo. O, por ejemplo, puedo decir, para un riesgo fijo, quiero la máxima rentabilidad posible. Entonces, ahí la idea del riesgo financiero, riesgo de gestión, riesgo de impacto, pues son variables que también nos llevan a otro de los más importantes, que es el riesgo de impacto social y ambiental. Esto, sin lugar a dudas, mi opinión, pero además lo dice el mundo, cada vez toman mayor importancia. Sin lugar a dudas, el riesgo de impacto social y el riesgo de impacto ambiental tienen que estar necesariamente internalizados en el proyecto. La idea del concepto de la cuna a la cuna, yo les mencionaba, es que cuando hagan un proyecto productivo, que la parte de impacto ambiental no sea como tradicionalmente se hace un pie de página, dice el guión, impacto ambiental, respuesta, controlado, no hay problema, tenemos ya la autorización. Pues no, porque después lo que tienes que andar haciendo son parches, tienes que estar componiendo cosas que estaban descompuestas. ¿Por qué desde la entrada del proyecto productivo, o productivo, repito, en un sentido amplio, no estás considerando ya el impacto ambiental y desde su diseño, ya el proyecto está incluyendo los posibles efectos ambientales y lo más importante, su mitigación? Entonces, todo este aspecto, digamos, de los riesgos permiten, junto con la rentabilidad, una propuesta de proyecto que tenga todos los elementos necesarios. Esto es su chamba,
Esta es la chamba de nosotros, los que de alguna forma participamos en formulación y evaluación de proyectos, tenerlo listo, incluir todos los elementos, ver que estén perfectamente vinculados. Hay cosas que no podemos hacer, digamos, mucho en detalle. Un estudio de mercado pues, es muy caro, sí, pero hay indicadores que nos permiten tener una idea hacia dónde se dirige. Hay tecnologías para relacionamiento con los clientes, pero pues cuestan, como dicen, una lana. Bueno, pero ahora con los cambios que se dan en las redes sociales, esto es más sencillo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entramos a la última parte. Quisiera aquí tomar un pequeño descanso de unos 2, 3 minutos, porque esta parte que sigue es una parte fundamental y es, repito, la parte que va a sostener todo el edificio. Es la parte que le va a dar vida, es la parte que va a permitir que todo lo que hicimos, todo nuestro esfuerzo, se pueda llevar a cabo. Entonces, les voy a pedir que regresemos ahorita, 2:15, regresamos a las 2:18 para continuar con esta última parte que sería la parte de fondeo. Es decir, cómo financiamos nuestro proyecto productivo. Entonces, les solicito que hagamos esta pausa al efecto de continuar en 3 minutos. Muchas gracias. La presentación, les decía que ahí tienen ustedes el Tetris completo, casi completo, donde está lo que le toca al equipo que haga el proyecto, ¿verdad? Analizar bien su mercado, la propuesta de valor, etcétera. Todos están ahí los elementos. Ven ustedes que hay un alto contenido de mercadotecnia en esto. Y cuando digo mercadotecnia, puede ser desde algo muy, muy sencillo hasta algo muy sofisticado. Pues va a depender de qué tanto recurso se quieren poner a la formulación del proyecto. Y hay una parte tecnológica, hay una parte que consiste en cuál es la mejor tecnología que estoy usando, ¿verdad? Vean ustedes que hay la idea de que nosotros al cliente le vamos a ofrecer una propuesta de valor y lo vamos a hacer a través de una infraestructura en sentido más amplio, es decir, recursos humanos, etcétera, recursos materiales, en fin, todo lo que constituye la disponibilidad de recursos que yo tengo para considerarlos aquí. Y desde luego todo se traduce finalmente en un flujo de ingresos y en un flujo de costos. Lo que le llaman el flujo de efectivo, que nos permite eventualmente, si uno lo evalúa, considerar cuál sería la rentabilidad y considerar los riesgos. Y al final viene esta parte. Esta parte es el fondeo. Es decir, lo que yo les decía. Bueno, está muy bien, ya hice mi trabajo, ya desarrollé, ya analicé, ya estudié, ya construí, ya hice todas mis propuestas, ya tengo, o sea, tanto ya saben, las diferentes etapas dependiendo del proyecto, desde el estudio de factibilidad, el estudio de prefactibilidad, factibilidad, el proyecto ejecutivo. Pero siempre la pregunta es, ¿quién paga? ¿Quién financia? ¿Y quién fondea el proyecto? ¿O quiénes? Y entonces, esta parte que es fundamental porque le da la fuerza para que el proyecto funcione. En este sentido, el fondeo, pues, como ustedes saben, puede venir de muy diversas fuentes. Bueno, la más obvia puede venir de recursos propios. Yo pongo mis recursos, pero cuando yo pongo mis recursos, ¿qué estoy poniendo también? Estoy poniendo mi disposición de tomar todo el riesgo. Junto, riesgo y recursos. Pero hay otras opciones. Crédito, o sea, deuda, que le llaman. Bueno, pues mi deuda puede ser de corto, mediano, largo plazo. Hay muchas modalidades, crédito secundario, crédito aquí, crédito allá, crédito a la palabra, por ejemplo. Bueno, la palabra tiene otra característica, pero en esencia todos estos conceptos de crédito suponen un repago, suponen una recuperación y por lo tanto, pues tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. En el aspecto financiero,
Normalmente cuando se evalúan proyectos, hay varias formas de hacerlo, pero hay uno que es la rentabilidad del proyecto, pero hay otra que es la rentabilidad del inversionista. La rentabilidad del inversionista, que no necesariamente es la misma de la rentabilidad del proyecto, porque puede haber varios inversionistas, cambia dependiendo el tipo de instrumento financiero que yo estoy utilizando. Cuando hablo de crédito corto y largo plazo, el riesgo, ¿quién lo corre? Bueno, si yo hago el proyecto y yo pierdo, bueno, pues quien me dio el crédito no necesariamente pierde, porque el crédito va acompañado de una garantía en general. Si va acompañado de una garantía, entonces, pues la garantía, si es una garantía natural, es una garantía prendaria, etcétera, pues de ahí se recupera. Entonces, la ventaja del crédito es que mejora nuestra rentabilidad, nos permite, digamos, echar adelante el proyecto, pero pues la desventaja es que si las cosas no funcionan, el que solicitó el crédito pues corre prácticamente todo el riesgo. Y no hay instrumentos adicionales que sí los hay, por ejemplo, hay un seguro, hay otras opciones, pero en general es cierto que el crédito pues, tiene la característica de que hay una garantía y que la garantía es recuperable para el que otorgó el crédito. Bueno, pero no es la única forma. Hay fondos de inversión donde el esquema es diferente. En el esquema de fondos de inversión para fondear los proyectos, la idea es que el crédito, el riesgo es compartido. Es decir, el que es apoyado por un fondo de inversión, si gana, pues gana el fondo. Pero si el proyecto es apoyado, si el proyecto pierde, el fondo también pierde. Es decir, es una situación en la que compartimos el riesgo y tiene la ventaja de esa situación y que hace que el proyecto tenga una viabilidad, tenga una forma, digamos, más cómoda para enfrentar el riesgo. Desde luego, implica costos diferentes, condiciones diferentes, una evaluación un poco diferente, porque es una especie de matrimonio, ¿verdad? Se casan y, bueno, cuando se divorcian, pues hay consecuencias. Otra opción muy importante es la idea de las donaciones. La idea de las donaciones tiene la característica fundamental que son apoyos, son recursos que financian el proyecto, en el que la expectativa de rentabilidad obviamente no es la tradicional, no es porque voy a ganar más dinero, no es porque, etcétera, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con lograr un beneficio social, o ponerlo así sencillo, ¿verdad? Tiene el tema, ahí te va el recurso, tú tienes la tecnología, tú tienes los recursos, tú conoces tu mercado, te doy la donación, apóyalo y vamos a obtener resultados que se expresan en una nueva forma de evaluar proyectos, que es a través de impacto. Ya no solamente es la gestión del proyecto, la aplicación de los recursos, sino, y más importante ahora, el impacto que dichos proyectos tengan. Que no se miden necesariamente, en este caso, por pesos y centavos, sino se miden por el logro de los objetivos y el cambio que están generando en la sociedad. ¿Verdad? Estos proyectos, realmente el mayor impacto que uno puede pensar de ellos es cuando se gradúen, cuando si hay un proyecto en el que está tratando de apoyar a niños con problemas, ¿no tienes, por ejemplo, cuando esto ya no suceda, los niños no tengan problemas, quiere decir que logró su resultado y por lo tanto se graduó el beneficiario. Pero bueno, entonces, lo que quiero decir es que esa variable de impacto entra ahora en la parte de donaciones y subsidios en general de mucha naturaleza, toma mucho sentido y genera toda una nueva metodología, genera una nueva forma de ver las cosas, genera un esquema de socialización que no teníamos antes, pero que establece que ahora, además de, y esto ya es cierto para todos los instrumentos, además de lo que pudiéramos llamar la parte de rentabilidad privada o social en un sentido de la sociedad en su conjunto, ahora tiene que también tener junto la medida de esa rentabilidad de impacto
se logró lo que se quería, se mejoró la situación de las personas que recibieron el beneficio que se estaba planteando. Entonces, otra forma de fondeo, ¿verdad? Que es de otra naturaleza, pero que definitivamente ayuda, son las garantías. Es decir, la idea de que la gente pueda acceder a los créditos, pueda acceder a los recursos y que tenga, pues si no tiene la garantía tradicional, que tenga algún esquema, alguna forma de que se genere una garantía, como le llaman, un mutualista o recíproca, donde mucha gente se junta y entonces establece un mecanismo para que todos estén garantizados y facilite el acceso al crédito. Y bueno, los seguros, que cada vez toman mayor importancia por las razones obvias, por las pérdidas que se pueden plantear, por los quebrantos. Entonces, el tema de fondeo es un tema que vamos a revisar en esa última sesión. Y sobre todo, la pregunta es, bueno, ¿pero cuál escojo? Pues mira, depende de tu proyecto, depende de tus costos, depende de tus ingresos, y lo más probable es que no sea una u otra forma, lo más probable es que sea una mezcla. Entonces se genera lo que se llama una mezcla óptima de fondeo, una mezcla de lo que hace fundamentalmente es lograr lo que habíamos dicho. Pues mira, dame el máximo rendimiento a un riesgo máximo tolerado, o bien, dame un rendimiento aceptable con el mínimo riesgo posible, cualquiera de las dos combinaciones, o la otra, ¿verdad? Pues dime, dame el máximo, la máxima rentabilidad con el mínimo riesgo, ¿verdad? Ese es lo ideal. Déjeme entonces terminar esta plática haciendo una recapitulación de cuáles son las principales ideas que manejamos para dar un espacio para algunas preguntas y que nos permitan interactuar con ustedes. Quiero repetir que es un privilegio y es un honor tener la posibilidad de platicar con ustedes, de compartir pues una experiencia de muchos años en un sector tan complicado, que es el sector financiero, y sobre todo el sector financiero en lo que se refiere a la parte productiva, es decir, el financiamiento de proyectos productivos y las historias de éxito y fracaso que se han dado en este sector, porque hay, como dicen, se juegan eh, vidas y haciendas. Jóvenes que quieren llevar a cabo un proyecto, bueno, pues no tienen un recurso, entonces dicen, oye, pues papá, ayúdame, o tíos, o banco, o lo que sea, y entonces, bueno, sí se te apoya, pero alguien tiene que darte un aval, entonces viene un aval, y entonces si las cosas no salen bien, pues todo el mundo sufre, las cosas salen bien, qué bueno, es un éxito, ¿verdad? Pero dado todo lo que hemos platicado de un esquema de incertidumbre, de un esquema, digamos, de riesgo, para que salgan bien, sí hay que tomar previsiones, hay que considerar elementos de mitigación de riesgo. Es decir, y si además estamos agregando lo nuevo normal, hay que irlo descubriendo, hay que irlo viendo. Entonces, pues las oportunidades están ahí y hay que aprovecharlas. Déjeme entonces simplemente, para terminar, hacer un resumen de los términos que manejamos en cada uno de estos y me voy a regresar para irme, como dice, entendido, ¿verdad? Primero, ¿por qué Tetris? Bueno, pues Tetris porque igual que el Tetris son bloques que se van ajustando y van encontrando su camino. ¿Por qué la frase de Heráclito? Bueno, por la razón obvia, porque todo está cambiando y lo último que debemos de esperar es que las cosas se mantengan constantes. Pero es un cambio, vamos a llamarlo así, que puede convertirse en un cambio totalmente positivo para una nueva sociedad en ese sentido. ¿Cuáles los elementos que entran? Pues como habíamos dicho, los mercados meta, el mercado meta, ¿verdad? Que ahora en un sentido nuevo, pues va a tener que ligarse o vincularse a los términos de quiénes ganaron, quiénes perdieron, qué productos y servicios dejaron de darse o disminuyeron su participación, cuáles de plano se cancelaron,
y cuáles crecieron, porque evidentemente están sucediendo los tres fenómenos. Y el otro, lo que se ha llamado la nueva normalidad, lo nuevo normal, cuando regresemos a la normalidad, pero es una normalidad diferente a la que vivíamos antes, y sobre todo desde el punto de vista, digamos, lo estamos viendo aquí, las oportunidades que genera. Es, yo creo que la forma más positiva de ver este esquema. El otro esquema es la propuesta de valor. Entonces, pues la idea de que hay, qué es lo que busca la gente, cuál es el valor que le estamos dando y lo que es lo que realmente se ha dicho, ¿en qué se diferencia mi producto? ¿Por qué lo vas a usar? ¿Por qué mi servicio te gusta más que lo de los demás? ¿Qué es lo nuevo? Entonces, el concepto del servicio o de la diferenciación es crítico, pero va a tener que estar ligado a las nuevas tendencias, autenticidad, necesidad de pertenencia, naturalidad o naturalismo, la idea de respetar nuestro medio ambiente, toma de pronto digamos, una importancia absolutamente prioritaria, el control de riesgo. ¿Y cuáles son entonces esas expectativas de productos y servicios cuando regresemos a la nueva normalidad? Y luego hablamos de los canales de distribución, que desde luego pues se amplían y las batallas que se van a dar, que están dando por quienes pueden hacer su entrega a domicilio, en qué condiciones, quién presenta mejores productos, cómo se contactan, cómo entregan sus productos al consumidor y cómo pueden, algunos dicen, que la experiencia de compra, por llamarlo así, en línea sea parecida a la experiencia de compra presencial. Esto está apenas conformándose, está sucediendo. Luego las relaciones con los clientes, bueno, cómo hago tu seguimiento, cómo estoy contigo y desde luego la idea de reconocer que lo que nos piden ahora es diferente, nuevas formas de relacionamiento, nuevas voces y todo esto, repito, es un material que vamos a ver más en detalle en la siguiente sesión. El otro tema muy importante, y lo repito porque es la visión de largo plazo, es decir, tenemos que tener la visión, yo diría unos 10 años, y pensar que los ingresos que se están percibiendo están obedeciendo su situación, su depresión, a una situación de coyuntura, al momento que vivimos, pero en el largo plazo hay un periodo de estabilización y entonces hay que tener la vista más allá de lo que tenemos en este momento enfrente. Es la forma más positiva, más racional de ver el futuro y ver cómo armamos nuestro proyecto. Y los recursos claves que son, desde luego, los insumos, nuestras personas, las actividades y la tecnología. Y aquí es muy importante mencionar la experiencia que un servidor ha tenido y que pues, mucha gente ha reiterado, es que muchos proyectos finalmente pueden no tener los resultados debidos porque no se tiene el equipo adecuado, porque el equipo que se tiene no está trabajando, como dicen, hombro con hombro, porque no se pone en la camiseta, porque unos tienen una idea, otros tienen otra idea. Entonces, es un tema central, no lo toqué, el tema de recursos humanos y que funcionen. Y realmente, si uno lo piensa, como precisamente estamos entrando en un esquema de una nueva sociedad, pues evidentemente también estamos entrando en un esquema de una nueva forma de trabajar, una nueva forma de colaboración, una nueva forma de entender nuestra participación en los proyectos productivos y que deba estar reflejado en el proyecto como tal. Y la otra idea que yo les decía, la idea de innovación en el nuevo normal. Lo nuevo es riesgo, pero precisamente tiene un premio en rendimiento tanto privado como social, como de impacto en relación al esfuerzo de hacerlo. La relación es clave, la idea de aceptar los productos y los servicios no se dan en un vacío, están en una red de valor, en una cadena de valor, tienen consecuencias, lo que nosotros hagamos, hacia atrás, hacia adelante y hacia los lados. ¿Verdad? Entonces, el reconocer que hay socios y las alianzas nos pueden ser muy favorables, puede fortificar y robustecer el proyecto.
Pusimos un ejemplo, hay muchos proyectos, muchos ejemplos en otros sectores que se pueden tratar. También la otra parte de que toda la parte de, digamos, de la producción o del otorgamiento o de la generación de los bienes y los servicios, pues lo pueden ver ustedes, ¿verdad? Implica inversión, implica costos, implica gastos, implica una sistematización tanto contable como económica de lo que hacemos y que se comparte, se compara con el flujo de ingresos. Ahí es el último momento antes de buscar el fondeo, ahí está la evaluación, ahí es donde sabemos si el proyecto ex ante, antes de que nos embarquemos, tiene sentido, va a funcionar con la mayor probabilidad posible, ¿verdad? Otra vez, los que vean el curso de estadística para no estadísticos van a ver la importancia de la probabilidad en estos temas. Finalmente, ahí están los temas de rentabilidad, la rentabilidad tradicional, los elementos, el valor del proyecto, la tasa interna de retorno, el valor actual neto, etcétera. Y esa nueva idea de una rentabilidad para el nuevo normal, ¿qué es? ¿Cómo se compone? ¿Qué significa? ¿Va a ser igual? ¿Es diferente? Y esto es parte del último tema que vamos a platicar. Y desde luego el otro tema va ahí, es el tema de riesgos, es el gemelo, es el mellizo, van juntos, es la dualidad, riesgo, rentabilidad, riesgo, rentabilidad, riesgo, rentabilidad. Entonces, y esos riesgos que los tradicionales que manejamos, los tradicionales, los riesgos sectoriales, y el otro gran riesgo que nos agarró, entre comillas, por sorpresa, este gran riesgo sistémico, ¿verdad? Que alcanzó dimensiones muy importantes y que para aquellos bienes y servicios que tenían una, vamos a llamarle una volatilidad, o sus variables de una alta volatilidad, resultó más impactante fundamentalmente. Y finalmente, tenemos el fondeo, que es el posibilitador, en donde comienzan o terminan todas las esperanzas, cuando busca el proyecto los recursos para poder echarlo para adelante. Pues muy bien, esta es la plática que queríamos compartir con ustedes, las ideas, es general y lo que trató de establecer es un marco de referencia sobre el cual trabajar las otras 3 sesiones, que fundamentalmente pues, van a hablar de los 3 temas que estamos manejando, ¿verdad? Tanto el término de la demanda, el mercado, la parte de tecnología y rentabilidad y fondeo, o sea, la parte propiamente financiera. Pues quedo a sus órdenes y le pido al moderador que nos puede comentar sobre cómo poder responder a las preguntas que se hayan planteado al efecto. Repito, si por razones técnicas se perdió algo de los comentarios de la presentación, va a estar la grabación y va a estar la presentación para que ustedes tengan el acompañamiento y puedan, digamos, con toda calma posteriormente hacer la revisión y ojalá los motive para acompañarnos en las siguientes sesiones. Pues muchas gracias. Muchas gracias, papá. Muchas gracias a todos. Ha habido, me parece que solo hay una preguntita de donde dicen de qué dependía el fondeo a escoger y antes de que la respondas, pa, pues nada más agradecer a toda la gente que estuvo con nosotros. Llegamos a ser cerca de 380 personas conectados, así que ha sido un verdadero gusto. Toda la información Se silenció. hay una página que se llama Cursos en Línea y ahí pueden descargar tanto la presentación y me parece que hoy en la tarde o mañana ya subiremos el enlace para el video para que también puedan ver pues todas las sesiones. Además, les comento que la siguiente sesión de este curso será el 14 de abril, es decir, en dos martes, y vamos a hablar de mercado y creación de valor. Todo evidentemente lo va a dar el papá, el doctor Carballo, para luego hacer la tercera sesión, ingresos, costos y evaluación. Esto es el 21 de abril.
y terminaremos el 5 de mayo con financiamiento y fondeo. Entonces el material está disponible, no solamente está en Terraética, también en la red de asociaciones, tanto en Facebook como en su página estará el material. También estará el video, tanto en Facebook de la red de asociaciones como el Facebook de Terraética. Y no sé si nos puede responder, papá, el último comentario acerca de qué depende el tipo de instrumento financiero a escoger. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, totalmente en la última reunión que vamos a tener sobre el tema del fondeo, les vamos a mostrar un instrumento en Excel que permite detectar en base a unas técnicas de matemáticas y estadísticas cuál sería el fondeo idóneo de acuerdo al proyecto particular que está tratando. Entonces, no solamente ahí lo podemos comentar, sino ustedes se van a llevar un instrumento que esperamos que les sea de utilidad. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes, estamos a sus órdenes y bueno, pues que pasen ustedes una bonita semana. Muchas gracias, saludos. Muchas gracias, Roberto, Félix y todos los que nos acompañaron el día de hoy. En la tarde, noche o el día de mañana temprano les llega el video con esta grabación, por si tienen alguna duda. Igual los esperamos en la segunda sesión. Les mandamos nosotros el link para que puedan registrarse. Muchas gracias a nombre de la red de asociaciones, Monse y Jessica. Gracias.